Sí, pasemos a eso. Muchas gracias, Carlos, por el tiempo que nos ha regalado para saber de coyuntura, que en lo personal a mí me parece importante porque usted, por supuesto que va a ser un representante si sale elegido los peruanos en el extranjero, pero también va a tener que resolver muchos de los problemas que están pasando el Totalmente. país. Y ahora sí, yo veo que tiene usted cuatro propuestas principales para nosotros los que no residimos en Perú, así es que empiece a explicarnos en el orden que usted vea conveniente. Sí, hay que ver la situación del peruano en el extranjero con respecto al trabajo que hace fuera y lo que deja en nuestro país. Entonces hay que analizar, y esa es una situación transversal a todos los peruanos en el extranjero en los 5 continentes, y es el fondo de pensión. ¿Qué significa esto? Que nuestros compatriotas, según las estadísticas, salen del Perú entre 25 y 34 años. Salen en edad activa. ¿Qué significa eso? Que van a otros países a trabajar. Entonces, tenemos todo tipo de profesionales, abogados, contadores, administradores, enfermeras, médicos y así. Esto implica que una vez que salieron del país, dejaron de cotizar a un fondo de pensión. Y ahí, a partir de ahí, pues se van 5, 10, 15, 20 años, van a dejar vacíos en su cotización. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando regresen no van a encontrar ni lo que cotizaron al inicio y menos lo que no cotizaron, porque precisamente ya salieron del sistema. Esto es grave, porque nuestros compatriotas en el extranjero les puede ir bien, como también les puede ir mal. Eso hay que prever, porque hay casos precisamente bastante dolorosos en que compatriotas han regresado a nuestro país y no han tenido fondo de pensión. Regresaron con un monto que pudieron ahorrar, pero aquí, una vez que esto se fue, se quedaron sin nada y esas son situaciones que debemos evitar. Para eso estamos proyectando el doble fondo de pensión para los peruanos en el extranjero. ¿Qué significa esto? Que cuando un compatriota salga del país, sea por el tiempo que se quede en el extranjero, continúe aquí cotizando a su fondo de pensión con pues un pago anual, ¿de acuerdo? Así, el tiempo que se vaya afuera y cuando regrese aquí seguirá teniendo su fondo de pensión. Si en el extranjero le fue bien, culmina su tiempo de trabajo, 30 años por ejemplo, se retira, tendrá su fondo de pensión allá, pero también tendrá su fondo de pensión acá, lo cual viene a aumentar pues su jubilación. Eso es interesantísimo. Pongamos que le va mal, y pues se regresa con sus ahorros, pero aquí ya tendrá un fondo de pensión que pues él podrá cobrar para tener una jubilación digna. En ambos casos es importantísimo. Por eso es que nosotros estamos planteando este proyecto que me parece importante, nunca se había hecho y que va a favorecer pues a miles y miles de compatriotas en el mundo. Carlos, pero por ejemplo, ahora mismo yo tengo mi AFP en Perú, ¿verdad? Yo tengo mi fondo. Yo no puedo hacer aportes voluntarios a mi AFP si yo deseo. No, no, al contrario. O sea, esta es una posición, me parece, excepcional y buena, ¿no? Pues no todos los peruanos han tenido esa posibilidad. Han salido y no han seguido pagando una AFP. Por ejemplo, cuando estaban acá, ya no cotizaban incluso a una AFP. Entonces, a ellos, precisamente los que no tienen esa posibilidad, hay que darles ahora esa posibilidad o llamarlos incluso para que puedan ellos cotizar, sea a la ONP, sea a una AFP, pero que lo hagan, eso es importante. Hay que incentivar este ahorro para que pues la jubilación sea una jubilación tranquila y sobre todo digna. Ok, importante, correcto. ¿Qué más tiene, Carlos? Bueno, hay un tema también importante que es lo del sujeto de crédito. Hay que escribir un artículo hace un par de semanas sobre lo que llamamos el síndrome de Ulises, ¿no? Este síndrome de Ulises que significa que cuando el peruano al extranjero regresa aquí, se encuentra con prácticamente nada conocido, ¿no? Han pasado 20 años, sus amigos ya no están, sus familiares tampoco, donde vivía ya no conoce a nadie, está totalmente desconectado profesionalmente, es un problema. Y más aún cuando quiere, por ejemplo, acceder a una vivienda y va a un banco y le preguntan por su récord financiero. Y es ahí donde él no tiene, porque claro, no, su cuenta bancaria está en el extranjero. Entonces, ahí es donde tiene él la dificultad. Para evitar esa trampa del sujeto de crédito, es donde el Estado debe garantizar esa compra, para que así él pueda pagar la inicial del inmueble, ¿no? Donde él va a vivir, y luego pueda pagar las mensualidades, pero ya sin tener que justificar ser sujeto de crédito, porque eso es de verdad un problema. Por ejemplo, lo que se ha estado haciendo, y muchos compatriotas han sufrido de esto, es de que pasan a través de intermediarios o terceras personas.
Y al final esas personas compran el inmueble y se quedan con el inmueble. O sea, y eso es fatal. O también entran en asociaciones de vivienda y al final, pues, quien tuvo la mitad se queda también con el inmueble. Como ellos están en el extranjero, iniciar un proceso judicial es bastante, bastante oneroso y al final, pues, no lo logran recuperar. Para evitar eso, el compatriota que tiene sus ahorros puede ya iniciar esa fase de compra ahora, no al final, cuando él decida regresar, porque ya es muy tarde. Y ese es un gran, gran defecto de la ley de retorno, que todo lo ve al final del tiempo. No, al contrario, debemos verlo ahora, debemos ya ser previsores y hacer que el compatriota no solamente obtenga una vivienda para él, que luego la puede alquilar, ya puede incluso regresar y vivir ahí, sino que también para reactivar la economía peruana y sobre todo él pueda tener aquí un lugar donde llegar a su patria, que siempre lo estará esperando. Por lo que entiendo, sin importar el crédito que el peruano tenga en el extranjero, el Estado serviría como un aval, obviamente Exacto, teniendo la propiedad como garantía. como la garantía. Exacto. No tendría que invertir nada de dinero en ese momento porque eso le da la institución financiera, ¿verdad? Pero también hay cierto riesgo del Estado de quedarse con un inmueble que los precios pueden variar en el momento en que se quede con él. Un poco como lo que pasó con la crisis acá en Estados Unidos en el 2008, que los bancos hicieron de deudas muy pesadas y de inmuebles que no valían lo que se suponía que valían. Claro, la crisis de Entonces, los subprimes. siempre hay un riesgo con eso que el Estado tendría que asumir frente a ser un aval de alguien. Claro, el tema con los subprimes fue precisamente que se tenían estos activos tóxicos, ¿no? Que evidentemente no valían nada y se sustentaban en nada. Y ese es un problema que es conocido, lo conocemos precisamente por haberlo experimentado. Sin embargo, en el Perú no se procedería a ese tipo de, digamos, de transacciones inmobiliarias, las cuales sí tendrían un sustento. Y ese sustento no sería con alguien que no tiene nada. O sea, acá estamos hablando de compatriotas que trabajan, que remesan y que tienen pues un sustento económico, pero que muchas veces por muy poco, allá en los países donde están, no pueden lograr un crédito de 100.000 o 150.000 euros, por ejemplo, y venir acá y comprarlo. No pueden. Los bancos tampoco los consideran sujetos de crédito muchas veces. Y eso es, así, es lamentable. Para evitar eso precisamente es donde teniendo el valor de la vivienda asegurada, allí ninguno correría el riesgo ni la inmobiliaria, ni el Estado tampoco, que serviría pues como garante. Ok, me queda claro, Carlos. ¿Qué más? El tercero. Bueno, ahí, seguimos con... Bueno, también hay un tema importante que lo hemos visto y que lo hemos corroborado ahora que hemos estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Acabo de llegar de una gira en Estados Unidos y hemos visto cómo, por ejemplo, hay situaciones de emergencia las cuales no son cubiertas por ninguna institución. Y aquí nosotros pensamos que es necesario ya pasar a un fondo social para los peruanos en el extranjero que se sustentaría en 20% de lo que son las tasas consulares que se recaudan en el mundo. Eso es importante porque, ¿Podría porque estas explicar, tasas, ¿podría explicar sí, un poquito qué son las tasas consulares para claro, los que no sí, las lo tasas sabemos? consulares es lo que se recauda por los trámites administrativos que se llevan a cabo en los consulados. O que un DNI, por ejemplo, hoy pago una partida de nacimiento y así, todo tipo de, digamos, trámites administrativos que se pagan y se hacen en los consulados. Esas son las tasas consulares. Ahora, según el último presupuesto del año 2020, se habían recaudado 70 millones, un poquito más de 70 millones de soles en el mundo. Ahora, ¿este dinero a dónde va? Va a bonificaciones para el cuerpo consular y los funcionarios diplomáticos, tanto en el extranjero como en Lima. A mí me parece que, pues, eso es un poquito, digamos, abusar de la confianza y que, claro, evidentemente no le vamos a tomar todo, pero me parece que lo justo sería que un 20% regrese también a las comunidades peruanas en el extranjero para servir precisamente de apoyo a todo este tipo de situaciones que tenemos de emergencia. ¿Sabe? Ya conocemos esas situaciones en las que fallece un compatriota y hay que estar haciendo colectas, polladas, y todo esto me parece que es hasta humillante. Ya debe haber un fondo que permita pues, que los compatriotas puedan ser repatriados, por ejemplo, y también, ¿por qué no poder permitirles
en algunos lugares del mundo, porque hay asociaciones que trabajan bastante bien, pero que lo hacen a su propio peculio, ¿no? O sea, de verdad, es valioso el trabajo que hacen porque son los embajadores prácticamente del Perú en el mundo, y eso me parece que hay que apoyarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. También actividades que se podrían llevar a cabo, como enseñar la lengua a la segunda generación, ¿no? Tener, por ejemplo, una ceremonia de 28 de julio en la cual a nuestros hijos se les entregue su DNI, su pasaporte y la Constitución peruana, ¿no? Para que ellos se sientan integrados, incluidos en el Perú. Pero verá, eso no se hace. Y siempre dicen que es por una cuestión de presupuesto. Pues bien, con esto vamos a darle ahí un sustento importante para que estas actividades se lleven a cabo. ¿Usted sabe, Carlos, en este momento qué entidad es la que fiscaliza esos presupuestos? ¿O la que se supone que debería Precisamente, fiscalizar? claro, bueno, Contraloría solamente si hay algún, digamos, elemento delictivo que se pueda ver, pero aparte de ser la propia Cancillería, no hay más. Y es precisamente ahí también una situación que debemos nosotros mejorar. O sea, como congresistas de la República, una de nuestras funciones no solamente es la de legislar, también es la de fiscalizar y representar. O sea, tenemos que hacer esa fiscalización porque yo creo que hay disfuncionamientos bastante grandes. Voy a nombrar, por ejemplo, esto de trabajar de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Me parece que eso en el extranjero es un abuso, sobre todo sabiendo que nuestros compatriotas también trabajan, o sea, no están en casa esperando, a ver, ya son las 9, voy a ir al consulado. Es imposible. Trabajan todo el día y no solamente un trabajo, dos, tres trabajos. Entonces, imponerles esa franja horaria limitante es, me parece, demasiado, ¿no? Ahora, también he visto cosas bastante increíbles, como por ejemplo, celebran el 28 de julio allá, pero también celebran las fiestas nacionales en el país donde están. O sea, al fin y al cabo, doble feriado. Y claro, cierran totalmente y el compatriota quiere hacer sus gestiones y no puede. Me parece que todo ese tipo de situaciones van a tener que ser debidamente fiscalizadas, pedir explicaciones a Cancillería, hacerlos venir al Congreso, como lo hemos hecho en el mes de enero por el tema del voto por correspondencia, para que ellos también pues digan qué está pasando. Porque hasta ahora, y tienes razón en mencionarlo, José Carlos, no ha habido ningún tipo de fiscalización. Han vivido y siguen viviendo Cancillería como en una nube, una realidad paralela, parece que fuera un virreinato, y eso me parece que no es justo en este siglo XXI. Nuestros compatriotas merecen un mejor trato y una atención mucho más profesional. Sí, en eso coincido con usted. Yo creo que el hecho de tener dos representantes en el Congreso va a ayudar por lo menos, así las propuestas sean diferentes, pero por lo menos para tener un poco más de cuidado o de fiscalización con los consulados, que por lo que no es usted la primera persona a la que le pregunto eso, esperando recibir una respuesta diferente, quizás en algún momento, pero prácticamente todos me han contestado lo mismo, Es que lo hemos que, vivido, José Carlos, que yo lo ellos he se fiscalizan vivido. solo, que ellos se revisan solos, que Exactamente. Por no hay ejemplo, nadie más. esto de la distribución de bonificaciones tomada de las tasas consulares, eso ha venido de ellos. O sea, eso de verdad no ha sido pues algo que haya salido del Poder Legislativo, donde se diga, bueno, vamos a darles, no, ha salido de ellos. Entonces me parece que aquí ya debemos ir hacia una mejor atención al ciudadano, mucho más cercano y sobre todo acciones mucho más contundentes, ¿no? Que hagan que el peruano no viva esa política del olvido, que yo le llamo así, política del olvido, en la que pues una vez salidos del Perú prácticamente dejan de existir para el Estado peruano. Eso creo yo que ya tiene que cambiar a partir de este 28 de julio. Correcto, Carlos. ¿Y cuál es su otra propuesta? Bien, hay una importantísima, porque hemos trabajado esto durante mucho tiempo, en el cual precisamente hablábamos de SUNEDU. SUNEDU tiene una manera muy, digamos, peculiar de aceptar los diplomas y títulos profesionales de compatriotas en el extranjero. Estoy hablando evidentemente de universidades reconocidas, no estoy hablando acá de cualquier tipo de institución, universidades reconocidas. Y lo que está haciendo es de que acá en el Perú SUNEDU únicamente convalida, pero no revalida. ¿Qué significa eso? Que al convalidar únicamente acepta si es título o grado, y muchas veces el título que hay allá, acá lo consideran grado, que es peor todavía. O sea, haber estudiado 7 años, por ejemplo, para ellos es un grado, no es un título. Eso me parece también, de verdad, son temas de detalle que hay que cambiar. Pero no solo eso,
La revalidación implica que el profesional que vino al Perú, ya con una carrera, imaginemos, de 20 años, ¿no? Trabajando, siendo excelente en lo que hace, aquí SUNEDU lo que va a hacer es mandarlo a una universidad para que la universidad revalide sus estudios. O sea, ¿qué significa? Que si yo estudié medicina, tengo que venir acá para volver a aprender medicina durante 2, 3 años. Yo dudo mucho que un profesional, después de esos años de experiencia y de trabajo, pues vuelva acá al Perú a entrar a una universidad durante 2, 3 años. Lo inverso podría ser, porque nuestras universidades, hay que decirlo, no están pues ranqueadas en el mundo académico, pero las de allá hacia acá, me parece que ya estamos ahí aplicando totalmente pues de manera bastante, por no decirlo, asimétrica los valores de lo que es pues, una universidad, por ejemplo, reconocida en Europa, con lo que podríamos tener aquí. Entonces, al final, ¿qué pasa con nuestros compatriotas? Simplemente los vamos a desanimar y se van a quedar donde están. Eso implica que nos estamos privando de un profesional de valía para que venga al país y ponga su conocimiento y experiencia al servicio de la patria. Eso es lo que está pasando. Y un profesional que no le Mientras ha que costado, y un profesional que no le ha costado al país. Exacto, precisamente porque hay que decirlo. Acá el Perú, por ejemplo, hace la primera inversión, primaria, secundaria y un poquito universidad, pero son 11 a 15 años de pues, inversión del Estado. Luego el compatriota sale al extranjero a estudiar, se capacita, es un profesional de alto nivel. Y al final, pues, podría regresar y poner eso al servicio de la patria, pero se lo impiden. Ojo, quiero decir que los países en el mundo desarrollados no tienen ese tipo de situaciones. Estados Unidos nada más, hay que verlo. Estados Unidos inmediatamente, es un profesional de alto nivel, ya lo incluyó en su base de profesionales. Silicon Valley está llena de extranjeros, 90% prácticamente de extranjeros. Pero ¿por qué? Porque hay una atracción de talento en Tienen una nuestro visa país. especial. Hay una visa especial para él. Exactamente. Y acá en el Perú es más o sea, espantamos al talento. México, por ejemplo, hace la convalidación y la revalidación en un solo trámite. No hay dos trámites. No hay, ¿sabes qué? Bueno, ahora anda, buena suerte con las universidades que te quieran recibir. No existe eso. La Secretaría de Educación hace ambos trámites, convalidación y revalidación. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el profesional inmediatamente ya está insertado en el circuito económico y puede pues llevar adelante su conocimiento poniéndolo pues al servicio del país, ¿no? Y eso creo yo que obedece también a esa visión del país de la cual hablábamos, que es importante tenerla, ¿no? Atraer a nuestros compatriotas, decirles, vengan acá, hay espacio, o sea, necesitamos ese conocimiento, pero mientras no cambiemos esas pequeñas barreras burocráticas, porque es únicamente eso, no podremos avanzar en ese sentido. Me queda claro, Carlos. ¿Tiene alguna otra propuesta aparte de esa que se nos haya pasado que quisiera Bueno, compartir? hay varias. Yo quisiera mencionar una importante, que es Adelante. con respecto, ya de manera general, con respecto a lo que es pues el derecho penal y la seguridad ciudadana. En nuestro país tenemos un derecho penal garantista. ¿Qué significa esto? Que desde el momento en que el delincuente es atrapado, inmediatamente se activan sus derechos, ¿no? Sus garantías, ¿no? Claro, todo está perfecto hasta ahí, pero olvidamos totalmente a la víctima. La víctima es quien nos debería interesar más. O sea, la víctima debería ser quien tenga toda nuestra atención, pero para él, la víctima no se activa absolutamente nada. Tiene que poner su abogado, tiene que perder el tiempo, deja su trabajo, el trance o el trauma psicológico por el que va a pasar va a ser bastante intenso, nadie la apoya ahí. Entonces ya debemos cambiar esa manera de ver las cosas y creo yo que ciertas modificaciones en el Código Penal y en el Código Procesal Penal deben llevarnos a que la víctima sea de verdad el centro de nuestra atención, porque debemos a esa víctima, pues, devolverle la vida que tenía antes del ataque. Imagínese usted el trauma que tiene una persona que se le apunta con una pistola o que ha sido herida en un asalto y que al final el delincuente, pues, prácticamente no teme nada, porque en muchos casos, y eso es lo peor, en muchos casos el delincuente se le acusa, por ejemplo, de robo,
pero existe en el Código Penal, también, y ese es otro proyecto de ley que debemos presentar, que para ser acusado, ¿no?, de robo, ¿no?, o sea, él tiene que haber disfrutado del, digamos, del producto de su latrocinio. Imagínense, hasta ese punto lo llevamos. ¿Y qué pasa con aquel delincuente que pues lanza el celular y ya está? Solamente nos quedamos en el plano de la tentativa. Y eso no puede ser, pues por eso usted ve que entran a la comisaría y ya saben que a las horas van a estar saliendo. Eso ya es una burla de nuestro sistema y pues nuestra democracia no puede basarse en temas tan inocentes como esto, en que prácticamente los delincuentes tienen más, digamos, primacía que la víctima, y en esto vamos a tener que ejercer las modificaciones que ameritan. Sí, porque la inseguridad es un problema serio también. Claro. Es algo que nosotros los que vivimos en el extranjero no lo vivimos, pero los que estamos de alguna manera en contacto todavía con el país lo sabemos, ¿no? Sí, es necesario. La seguridad ciudadana en nuestro país ya se ha vuelto, precisamente por este derecho penal garantista, se ha vuelto prácticamente el refugio de delincuentes. O sea, acá las cárceles, por ejemplo, José Carlos, mira, es algo inaudito. Las cárceles se han vuelto prácticamente universidades del delito. Alguien que entra únicamente ahí por robo sale experto en extorsión, en sicariato, prácticamente hacen maestrías ahí. Eso no es normal. Se supone que una cárcel ejerce esa labor de resocialización, pero aquí lo que estamos haciendo es prácticamente incitar a aquel pequeño delincuente, primerizo, digámoslo, a que pues adopte otras formas de delito. Y eso no puede ser. O sea, yo veo a la gente que extorsiona y chantajea con celulares desde los penales. ¿Y por qué? Porque precisamente hay todo este tipo de derecho laxista que al final, en lugar de favorecernos a nosotros los ciudadanos que trabajamos día a día, que salimos y nos arriesgamos incluso en tiempo de pandemia a trabajar, pues ellos estén ahí haciendo el mal sentaditos, encima les damos de comer todos los días para que, bueno, es algo normal, tampoco digo que no. Lo que quiero decir es que tampoco podemos permitir estos abusos. Es tiempo ya que esto cambie. Yo creo que con un gobierno que sepa exactamente ejercer las modificaciones necesarias, podemos lograr mejoras, sobre todo para aquellos ciudadanos peruanos que están trabajando pues día a día por sacar adelante al país y a sus familias. Ok, Carlos. Ahora, imagino que todo eso sería ideal para usted hacerlo desde el Congreso con el señor Acuña en el Ejecutivo. Pero justo hoy salieron las encuestas y el señor Acuña va subiendo de a pocos porque va subiendo, pero aún está en un noveno lugar, ¿verdad? Ahora, para ser sinceros, todo está muy disperso. Las diferencias igual son muy cortas. En Perú, 2 semanas es una eternidad en Así es. política. Pero sin embargo, en su antivoto, que está en un 15% más o menos, está tercero. ¿Por qué cree usted esa diferencia con el señor Acuña? Obviamente ha tenido cargos políticos importantes y mientras más exposición tiene uno, más Así es. antivoto va a tener, es parte de la razón. Pero ¿cree usted que hay algo más por lo cual el señor esté tercero en el antivoto y noveno en su posición en las encuestas? Bien, hay que explicarlo y aquí precisamente hay que ver esos detalles. El señor Acuña, desde hace mucho tiempo, viene llevando adelante, pues, o sea, enfrentando prácticamente lo que se podría llamar un cargamontón mediático. Y ese cargamontón mediático, creo yo, es inmerecido, de verdad, porque a él basta con que haya sucedido algo, no sé, en el otro lado del mundo para que él tenga la culpa. Y hasta de lo bueno, se tergiversa y se le, de verdad, agrede mediáticamente. Y eso yo lo he vivido durante el tiempo que estábamos en la Comisión de Constitución. Mire usted, hicimos, por ejemplo, la ley de financiamiento de partidos políticos. La renovamos. Permitimos por primera vez en la historia que la OMPE fiscalizara directamente las cuentas bancarias de los partidos, algo que nunca se había hecho. En cualquier país del mundo se hubiese felicitado eso, pero aquí en el Perú decían que había trampa. O sea, al final, yo digo, pero entonces estamos haciendo las cosas bien, estamos yendo hacia una transparencia de los fondos de los partidos políticos y al final se critica por eso. Hacemos, por ejemplo, la eliminación de la inmunidad parlamentaria.
¿no? La eliminamos al fin y al cabo. Y el año pasado hubo un problema por eso, en el mes de junio, julio, por precisamente eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Y qué decían los detractores? Es una eliminación con trampa. Yo no sé dónde está, o sea, al fin y al cabo, nada es bueno. Yo le aseguro que si hubiese sido alguien de ellos que lo hubiese hecho, hubiesen hecho una toma de la Plaza de San Martín durante 2 semanas. Pero claro, como fue Alianza para el Progreso y la bancada del partido del señor Acuña, pues al fin y al cabo siempre hay un ataque que me parece innecesario y pues que se explica únicamente por la política, ¿no? Ahora, vamos a otro punto. También, a veces él, habla, se expresa normalmente, pero basta con que tenga una ligera equivocación e inmediatamente ya le hacen un meme. Eso me parece también totalmente absurdo y yo veo gente que de verdad dice barbaridades y nadie le dice nada, pero si él las dijera ya, esto pues sería ya prácticamente su final político. Miren ustedes, hay un congresista que salió hace poco diciendo que fumaba marihuana. Yo me pregunto si lo hubiese dicho el señor Acuña, ya le hubiesen hecho un otro cargamontón. Pero son 2 pesos y 2 medidas, o sea, ahí vemos cómo muchas veces se le trata injustamente y creo yo que hay un mérito enorme que hay que resaltar. Alianza para el Progreso es un partido que está afincado a nivel nacional. Y creo yo que, y él lo ha dicho el señor Acuña, es el mejor legado que él está dejando al país. ¿Por qué? Porque lo que vemos de los 25 partidos que existen actualmente, únicamente hay 2, 3 que digamos son estables y tienen cierta organización. Alianza para el Progreso es uno de ellos. Y tiene una organización que va a ir más allá de esta elección y quién sabe muchas más. ¿Pero por qué? Porque se están construyendo esas bases, porque están abriendo las puertas, porque están llamando precisamente ciudadanos de valía, profesionales, con nivel, para precisamente darle esa fortaleza a nuestras instituciones. No hay que olvidar que un país no se basa únicamente en un personaje. Tenemos siempre en el Perú la idea de lo mesiánico, ¿no? El mesiánico que viene y que dice yo lo hago, yo digo, yo pongo, yo lo traigo, yo subo, yo bajo. Y eso es lo que nos está arruinando, porque crea decepción y al final crea este malestar en la democracia. Al final nadie cree en la democracia, de verdad. Nuestros ciudadanos no se sienten representados, pero ¿por qué? Porque cada 5 años aparecen pues estos personajes que de verdad dan vergüenza, ¿no? Dan vergüenza con un lenguaje procaz, insultante, totalmente desajustado a la realidad, y que vienen y miren ustedes cómo suben en las encuestas. Y a eso es a lo que quiero ir, José Carlos, es ¿qué le pasa a nuestro país? ¿Qué le pasa? O sea, sale un personajillo porque dice que el día siguiente, el 29, va a votar a Odebrecht, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con que Odebrecht se vaya, pero ¿acaso lo va a hacer? O sea, realmente se puede hacer. Él sabe lo que es sacar a una empresa tal y como están las cosas y el orden legislativo en nuestro país. Es mentira, pues. Es tan mentira como Antauro Humala cuando decía que si llega él van a fusilar a todos los corruptos. Es tan mentira como el balón a 12 soles de Humala. O sea, todo es falso. Pero claro, acá en el Perú parece que nos gustara ese lenguaje disruptivo, ese lenguaje yo lo puedo hacer todo y ya sabiendo que no lo van a hacer. Y lo que es peor, no solamente está estos personajes de verdad de comedia, sino que también hay un grupo de congresistas que llegan y son los más irresponsables del mundo. Son, de verdad, hay una mediocridad que yo debo denunciar. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con el señor Antonio Humala, ya que estamos tomando ese ejemplo. Miren ustedes, llevó una bancada y es la bancada más mediocre que tiene el Congreso. Esos señores no han presentado ni un proyecto de ley, ni uno de ellos ha sido aprobado. O sea, quiere decir que el dinero de todos los peruanos allí, en esos congresistas, se ha perdido. Así estamos, José Carlos. Y claro, parece que la población peruana no aprendería de estos errores garrafales que tienen de únicamente obedecer a la exaltación, a la emoción. Y ahí nos estamos conduciendo ahora. Miren ustedes con este señor López Aliaga, por ejemplo, lo mismo de siempre, la misma frustración de siempre, la misma decepción. Ya es tiempo que en el Perú apostemos por los partidos políticos más que por los caudillos, más que por los mitómanos, más que por aquellos personajes sacados de una serie de populismo que al final nos está llegando únicamente a la desgracia. Ese es el llamado que quiero hacer a mis compatriotas y sobre todo a ser muy responsables.
porque lo que sostiene una constitución, o sea, lo que sostiene un país, como lo dice la constitución, es el artículo 35, son los partidos políticos, son las instituciones, no son los personajillos, no son esos pequeños capos que llegan hoy para morir mañana, no, no es así. Un país no se construye en base a esos personajes, un país se construye en base a instituciones, y los partidos políticos son precisamente esas instituciones. Entonces, es el llamado que hago a mis compatriotas y es el llamado para decirles que encontremos la voz de la cordura. Miren, tenemos el extremismo del señor López Aliaga, tenemos a la señora Keiko Fujimori, que sabemos los actos de corrupción, los actos de lavado de activos. O sea, ya no es ni siquiera una idea, una imaginación, ya son hechos probados. O sea, tenemos a esta señora que forma parte, pues, de toda esta, de verdad, esta pésima manera de hacer política, y sobre todo que nos ha llevado a estos años de inestabilidad, porque ellos la han empezado en el 2016. Tenemos también a un joven que sale de alcalde de un distrito del cual la verdad es lamentable pasar por ahí. No sé, a partir de las 6 de la tarde yo no me arriesgo a pasar por la Victoria, ¿verdad? Tenemos una señora Verónica Mendoza que no deslinda con Chávez, que tiene un pensamiento de izquierda bastante nebuloso, que habla de cambiar la Constitución, pero le preguntan, ¿y qué cambiaría? No sabe absolutamente por qué ni para qué. Pero claro, hablar es fácil, pero precisamente es ahí donde va la vía de centro, la vía de Alianza para el Progreso, que debe imperar, porque lo que necesitamos no son los extremos, necesitamos esa vía de centro, reflexiva, pensante y con visión de país. Yo hago votos para que nuestros compatriotas entiendan ahora sí que la política obedece a lo que ustedes tienen como reflexión profunda, y esa reflexión profunda debe ir por el lado del centro, y ese es Alianza para el Progreso. Gracias por su respuesta, Carlos. Eh, me queda claro su mensaje. Yo creo que a los que han escuchado la entrevista también entienden y entenderán lo que usted plantea, lo que propone. Lo único, creo, ventajoso para ustedes que aparezca el señor Aliaga es que por lo menos el señor Acuña ya no está en tantos titulares. Ya no, es más difícil partirlos en dos, porque Exacto. ese es el único No, beneficio que... yo pienso que el señor Alea es un meme a él mismo, ¿no? Es un meme, ¿no? La manera como habla me parece que es surrealista, ¿no? Es una manera de hablar que me hace recordar mucho al Gordo Casareto, ¿no? De verdad que creo que él decía cosas más coherentes que este señor. Pero en eso estamos, y creo yo que es un momento bastante importante para la democracia peruana. Creo que precisamente nuestra posición y nuestra participación en democracia es hoy más que nunca necesaria. Usted fue parte de la Comisión de Constitución de cuál Congreso? De este Congreso, este último, De este, del último año, del 20. exactamente, fui asesor principal y fui ahí también precisamente parte de los asesores principales en los que trabajamos durante 7 meses y medio. Parecería que fueran años, la verdad, pero 7 meses y medio en que hemos trabajado y procesado alrededor de 170 proyectos de ley, eh, y de los cuales hemos tenido más de 20 dictámenes favorables, aceptados, votados en la comisión, 12 proyectos de ley que han terminado en ley de la República, firmadas por el presidente de la República, leyes importantes como las que hemos conversado, y en tiempos de pandemia, con decirles, en tiempos de pandemia. Entonces, hemos hecho un trabajo que yo considero formidable, de verdad, excelente, y con todos los congresistas también, el señor Omar Chejade, quien tenía la presidencia, y también otros asesores que de verdad que se han fajado por el país. Yo a ellos les rindo mi mejor homenaje, porque gracias a ellos también salió esta nueva ley de los dos congresistas para representar a los peruanos del extranjero. Hay que decirlo también, hemos estado ahí y hemos puesto esto en agenda, y ahora pues es una realidad para todos nosotros. Bueno, Carlos, yo estoy satisfecho con la entrevista. En lo personal, me queda clara su postura política, sus ideas, sus intenciones, sus propuestas. Le agradezco una vez más por el tiempo. Espero que usted se haya sentido cómodo también. De verdad, muy bien, muchas gracias. Y le voy a dar, para que pueda dar un mensaje final, que de repente pueda
centrar por qué este 11 de abril primero tendríamos que ir a votar, porque ya sabe que los peruanos en el extranjero no tenemos la obligación por ley, sí moral, y por qué sería importante que en esta coyuntura nos acerquemos a las ánforas a votar, y si lo hacemos, ¿por qué tendríamos que elegir al señor Acuña y marcar el número 1 de Alianza para el Progreso? El micro es suyo, Carlos. Muchas gracias, José Carlos. Compatriotas, estamos nosotros en el año del Bicentenario y este año requiere precisamente para nuestra democracia que la reforcemos. Y ese refuerzo únicamente puede ir a través de la mejor acción en democracia. Esa acción en democracia es el voto, que ustedes ejercen libre y voluntariamente. Este 11 de abril, entonces, construyan en democracia, den ese paso hacia adelante en lo que es la institucionalidad. Busquen al mejor candidato y sobre todo piensen que su voto va a permitir que nosotros lleguemos a gobierno y que podamos hacer las cosas como se deben. El Perú del Bicentenario no se construirá en base a ausencias, no se construirá en base a mitómanos, en base a personajillos, no se construirá en base a populismos. El Perú del Bicentenario se construirá con instituciones partidarias sólidas y sobre todo con personajes que han demostrado a lo largo de su vida, pues, una hoja de vida intachable, un profesionalismo al más alto nivel y que sobre todo tengan una visión de país. Por lo tanto, los invito a salir a votar este 11 de abril, marcar la A de Alianza para el Progreso y para los peruanos en el extranjero, marquen la A y escriban el número 1 de Carlos Jaico. Yo seré su voz en el Congreso. Muchas gracias, Carlos. Él fue Carlos Jaico, el candidato número 1 para representarnos a los peruanos en el extranjero por Alianza por el Progreso. Si han llegado hasta esta parte de la entrevista, compártanla con sus familiares, con sus amigos, con las personas que conozcan que vivan en el extranjero, porque hoy más que nunca el Perú necesita que salgamos a votar y que tengamos un voto informado. Esto ha sido una entrevista más de Lo que queda preguntado y hasta la próxima.